cuando una familia con un matrimonio se lleva bien, dicen que es lo más parecido al cielo que se puede vivir acá en la tierra, pero también dicen que cuando hay conflictos familiares, a veces entre padres e hijos, entre esposos, entre abuelos, entre cuñados, quizás lo más parecido al infierno es los problemas de relación familiar. Una de las frases de Proverbios es que son tan, pero tan difíciles de resolver esos conflictos y esos odios entre hermanos que son parecidos a tratar de conquistar una ciudad que tiene murallas y que tiene grandes puertas, como eran las ciudades de la antigüedad. Bueno, hoy vamos a centrarnos en esto, en el valor de las relaciones. Estamos en la página 67 y vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 12 y ya retomamos. Romanos capítulo 12 es uno de esos capítulos de la Biblia donde se nos dan muchos consejos en pocas frases y son donde se habla de muchos temas, todos ellos interesantes. Y el capítulo 12 empieza hablando de que uno, para entender la voluntad de Dios, tiene que cambiar su forma de pensar y tiene que romper con un molde con el que todos venimos y con el que todos somos de alguna forma moldeados, que es la forma de vida y de pensar de este mundo. Cuando hablamos de este mundo volvemos a repetir, la Biblia tiene 3 acepciones para la palabra mundo, ¿sí? Muchas veces la palabra mundo significa planeta, creación, otras veces significa personas, de tal manera amó Dios al mundo es a las personas, pero cuando más en el Nuevo Testamento y en las cartas de Juan, de Pablo, de Pedro se habla del mundo, se habla de un sistema de valores contrario a la voluntad de Dios. Por eso a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, y él está detrás de la tendencia, de las modas, de las culturas, de las cosas que empiezan a ponerse en onda en todo el mundo. ¿Por qué hay ciertas cosas que uno diría, a ver, hay cierto estilo de canciones y de letras y de poesías que decir esto, el que tiene buen gusto no le gustaría a nadie, y sin embargo se populariza y pega y sirve y se vende? Y él está detrás de todo eso. Hace un tiempito atrás hablaba con alguien que investiga todas estas movidas globalizadas, y entonces él decía, detrás de los canales de música, hay 5 o 6 personas que tienen mucho dinero, que manejan aún hasta las letras que deben componer los cantantes. Entonces llega alguien con todo su talento, con toda su dinámica, las cosas que fue aprendiendo y presenta su proyecto y le dicen, bueno, ahora componé sobre infidelidad, si no, no te pasamos ni un tema, no te producimos ninguna letra y no vas a ser conocido más que en tu barrio. Entonces el tipo tiene que empezar a cambiar todos sus valores para empezar a escribir sobre cosas que jamás ni está de acuerdo, o si no, simplemente le dan la letra de lo que tienen que cantar. Por eso uno se va a dar cuenta de que a veces hay muy pocos que con su talento y con su inspiración realmente fueron conocidos por sus letras y porque quieren transmitir valores que tienen que ver con la familia, con el amor verdadero. Todas esas tendencias que manejan los argumentos de películas, de series, de lo que sea, la Biblia llama, tiene que ver con el príncipe de este mundo. Y no es que nos estamos negando a todo lo que sucede alrededor, pero no podemos ser ingenuos de que hay toda una movida general y mundial de olvido de Dios, de no seguir de acuerdo a los principios que Dios estableció para que las familias funcionen, de cambios aún, de autopercepción de género. Hay mucha gente que dice, bueno, yo nací hombre pero me autopercibo, fíjate, autopercibo. Si uno revisa libros de patología psiquiátrica de 20 años atrás, se va a encontrar de que eran enfermedades lo que hoy se populariza como la ideología de género. Eran enfermedades que eran hasta a veces medicadas y tratadas. Hoy llegás a decir a alguien, estás enfermo, y te pueden meter preso. Exactamente, sí, totalmente. Y hoy se estaba por votar, y se votó, y gracias a Dios no salió en
Cámara de Diputados provinciales, sobre todo un cambio en la forma de pensar y de ver ciertas cosas acerca de la ideología de género acá en nuestra provincia. En las escuelas. Entonces dice, pero ¿quién maneja todo esto? Es simplemente no se aprobó, al menos ahí pegó en el palo, 25 contra 23 y una abstención. Y entonces uno dice, che, pero ¿quién maneja todas estas cosas? La Biblia hablaba de que iba a haber una época donde a lo bueno se iba a llamar malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Imagínate, hay algo que durante todas las generaciones fue malo, fue malo, fue malo, fue perverso, como la pedofilia. Y hoy se está hablando de que hasta la pedofilia es una buena forma de enseñar sexualidad. Entonces, la gente que fue condenada, los casos de denuncia pero ¿qué mejor cosa que hacer que algo que estaba prohibido ya no te genere un conflicto? Porque hasta ahora no solamente que está permitido, sino hasta está bueno hacerlo. ¿Cómo pueden ir cambiando tanto los valores? Entonces, la Biblia habla en Romanos 12 que para que uno pueda descubrir la voluntad de Dios en un tiempo tan oscuro y tan perverso, uno tiene que cambiar su forma de pensar. Uno tiene que elegir con qué alimenta su mente, con qué alimenta su corazón, su fe. Entonces, Romanos 12 dice, tenemos que diariamente presentarnos a Dios, volver a elegirlo y dejar que su forma de pensar vaya moldeando nuestros pensamientos. Pegadito a eso habla de que Dios nos dio capacidades que lejos de hacernos sentir orgullosos o lejos de hacernos querer competir con otros, Dios nos dio una autoestima correcta de acuerdo a la fe que tenemos en Jesús. Sigue hablando Romanos 12 de un montón de cosas y llega a este punto, al tema de las relaciones. Versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, tienen que preferirse los unos a los otros. Hay cosas que requieren responsabilidad, y en eso uno no debe ser perezoso, sino ferviente en espíritu y servir al Señor. Tiene que ser gozoso en la esperanza, sufrido en el momento difícil, constante en la oración. Tiene que compartir con las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Y acá aparece esto que cada vez se va centrando más en el valor de las relaciones. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gocen. Lloren con los que lloran. Tengan el mismo ánimo entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Flor de versículo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Frase digna de ser repetida, memorizada. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hay cosas que no dependen de mí, ¿sí? Pero hay cosas que sí dependen de mí. Y esas cosas que sí dependen de mí, yo debo hacer todo lo necesario por estar en paz con todas las personas, aun con aquellos que no me pueden ni ver, que no me registran o que no les intereso para nada. Es interesante que si Dios simplemente quisiera cumplir su plan en nosotros, después de conocer a Jesús, nos hubiera llevado al cielo y nos evitaría vivir tantas angustias acá en la tierra. Pero evidentemente su plan es que a través de los que creemos en Jesús, las demás personas se reconcilien con Dios. La Biblia dice que Dios nos dio el trabajo de la reconciliación. Por eso no hay contradicción más grande que alguien que dice, yo estoy reconciliado con Dios y está peleado con medio mundo. Es una incoherencia. ¿Qué es lo que hace un cristiano que está diciendo amar a Dios y está peleado con todos? Está viviendo una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Dice algo que lo contradice con su vida. Entonces, todo lo que dice no es creíble. Por eso hay personas que pueden hablar de Jesús con un conocimiento teológico maravilloso, pero nadie les cree. Y hay gente que a lo mejor no tiene tanta sabiduría y tanta capacidad para hablar, pero tiene una vivencia tan sencilla, ama, y es capaz de que con 2 o 3 palabras
hacer que las personas sean conmovidas con el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque la cosa pasa por ese valor que Dios le da a cómo nos llevamos con los demás. Por eso Juan solía decir, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. No es que dice, capaz que le faltan entender cosas. No, se está engañando a sí mismo. ¿Sí? Entonces, esta noche vamos a hablar sobre el valor de las relaciones que tiene que ver con esta parte final. Así que antes de que arranquemos, yo quiero que cierres tus ojos y empecemos a cumplir parte de esto que leíamos en Romanos 12. Esta forma de vida de este mundo hace que uno termine actuando como actúa la mayoría. No me saludás, no te saludo. Me tratás mal, te trato mal. Me ignorás, te ignoro. Me insultas, te insulto. Me haces algo malo, te hago la cruz y olvídate de mí. Me traicionás, te traiciono. Me ofendés, te ofendo. Pero sin embargo, el que está en Cristo es una nueva persona y Dios nos dice, bendecí a los que te persiguen. Ayudá al que te hizo mal. Amá al que te odia. Señor, entendemos de que esto es tan crucial para el Evangelio. De que nuestros corazones estén sanos de todo resentimiento, rencor, amargura y cosas que nos hayan hecho o que nosotros hayamos percibido que nos hicieron. Que pueden limitar el poderoso Evangelio que nos has dado para comunicar. Por eso te pedimos que en esta noche, a través de tu palabra, de lo que vayamos comentando, renueves nuestro entendimiento, sanes nuestros corazones. Tu luz resplandezca en lo más interno de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. El valor de las relaciones. Nos vamos a lo que dice Mateo 5:23. Dice, por lo tanto, estamos en la página 67, si presentan una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es interesante que Jesús dijo esto y como pasaba en aquella vez, también hoy pasa, uno parece como que quiere tener una relación personal con Dios y se olvida de que una relación con Dios genuina, sana y fructífera se nota en una buena relación con los demás. 16:7 de Proverbios, cuando los caminos de una persona son agradables a Dios, hasta tus enemigos se vuelven en paz con vos. Flor de versículo. Entonces, es una responsabilidad como creyentes. Puede que viva en un contexto complicado. Dios espera que yo sea un pacificador donde estoy. Que no sea alguien que le tira queroseno al fuego, alguien que hace que la cosa se vuelva peor. Así que para eso tengo que empezar a despojarme de un montón de cosas que son muy comunes en este mundo. Por ejemplo, hablar mal de otros. ¿Saben que cuando uno habla mal de otros, Santiago habla mucho de esto, pero cuando uno habla mal de otro, está ofendiendo a Dios, creador de todas las personas, y Dios lo hizo a cada uno a su imagen y semejanza, y aunque yo crea tener el derecho, tener antecedentes, legajos, pruebas para hablar mal de otro, no estoy autorizado para hablar mal de nadie, ¿sí? Hay algo interesante que aparece en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, que el arcángel Miguel está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Saben que nadie sabe dónde Moisés está enterrado. Como los hebreos habían salido de Egipto y salían lo que era momificar a alguien, ¿sí? Sí, los hebreos veían una pluma volando y la adoraban. Imagínate lo que hubiera sido tener el cuerpo de Moisés que había hecho tantas maravillas. Lo adoraban, le prendían velas, hacían de todo. Entonces, Dios quiso que el cuerpo de Moisés lo enterró él. Bueno, lo cierto es que hubo una puja ahí y aparece esto en el libro de Judas. Y dice que el arcángel Miguel, capitán de las huestes celestiales, a la hora de enfrentar a Satanás, se manejan a otro nivel, ¿no?
no empezó a degradarlo y a decirle, pero vos qué te pensás que sos. Le dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, dice la Biblia que propio de no entender bien las cosas, hay gente que ofende las potestades superiores, habla mal de Satanás, de los demonios, lo ofende como si fueran personas de carne y hueso, y entran en su propio juego. Jamás lo vas a ver a Jesús degradando a los demonios aun cuando le rendían homenaje y se postraron ante él. A ver, lo de Dios, lo de formar parte de su reino no tiene que ver con la ofensa y con degradar a los demás. Dios hasta da respeto a cada persona por lo que vale, por más que haya hecho lo que haya hecho. Entonces, no estamos autorizados para hablar mal de nadie, ni siquiera del enemigo. O sea, por supuesto que sabemos lo que es, pero sería de mucha inmadurez espiritual hablar de él como que fuera una persona, insultarlo. La Biblia dice que el que insulta a las potestades superiores no entendió las cosas. Ahora, bajemos a otro terreno. Cuando Jesús está hablando con Pilato, le podía haber dicho tantas cosas, sin embargo, dio testimonio de la verdad. Cuando Pablo le toca defenderse ante diferentes magistrados, nunca lo vas a encontrar insultando a las personas que lo condenaban. Al contrario, con toda la autoridad de Dios, hablando con respeto a cada persona. ¿Qué nos hace pensar? De que estamos autorizados para hablar mal de alguien por más que ese alguien en nuestro mundo querremos o creemos que se lo merece. Así que es interesante que los códigos de vida de este mundo generados por el enemigo tienen mucho que ver con la maldición. Maldición no es solamente decir te maldigo. Maldición es hablar mal de alguien. Es una maldición. Entonces, todas estas formas de palabras que lastiman, que ofenden, son las cosas que utiliza el enemigo de este príncipe de este mundo para hacer de que las relaciones se desgasten. Saben que cuando estemos en la presencia de Dios, y por creer en Jesús, todos nuestros pecados y condenación fue quitada, somos justificados por la fe, un día vamos a ser recompensados de acuerdo a las cosas que hicimos por amor. Cuando pasemos por el tribunal de Cristo y tengamos que rendir cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Y también por esas cosas que dijimos de más, ¿sí? Quizás nuestra forma de hablar es la forma más sencilla de pecar y de ofender. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque una de las cosas que hace que las relaciones se desgasten tiene que ver con que a veces nos prestamos para hablar mal o nos prestamos el oído para escuchar hablar mal del otro, que de alguna forma estoy siendo cómplice. Tenía un amigo, ya no está acá, una persona mayor que él decía, no me venga con cuentos de los demás, que no le hace bien a mi alma, hábleme de Cristo, que eso me consuela el alma, algo así decía la frase. Es tan fácil hablar mal de los demás, es tan fácil prestarle el oído al chisme nuevo que me van a traer del compañero de trabajo, y lo de la vecina, y lo de este, y lo del otro. Cuando uno se alimenta de esas cosas, es muy difícil de que nuestra fe pueda crecer sana y saludable. Ahora, fíjense esto. Jesús dice, cuando vayas a presentarle una ofrenda a Dios y ahí te acordás de que hay alguien que tiene algo contra vos, no que vos le hiciste algo a alguien, sino que alguien tiene algo contra vos, a lo mejor no hiciste nada. Dice, más vale no presentés la ofrenda, andá y arreglá y después sí, volvé a presentarla. Y cuando hablamos de ofrenda no hablamos de algo material simplemente, hablamos de adoración a Dios. Así que no existe esto de adoración a cualquier costo. Es decir, yo adoro a Dios, lo demás que reviente. No revienta nada. Dios espera de que yo solucione mis temas con los demás. Que en cuanto dependa de mí, hay gente que no va a querer arreglar jamás, y hasta que no pasen cosas adentro de su corazón y cambie de actitud, hay cosas que no van a pasar. Pero en cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todos. ¿Sí? Bueno, es interesante cómo Dios le da prioridad al tema de las relaciones. Nuestro primer paso, leemos lo que dice la página 68, nuestro primer paso de adoración y entrega al Señor debe ser el perdón hacia los demás.
Vamos a la página 69 que sigue hablando del perdón, porque el perdón es el fundamento de relaciones sanas. Dice, ordenando la mente para el perdón. Dios suele hablarnos, creo que preste atención en esto, Dios suele hablarnos a través de pensamientos comunes, pero debemos tener en cuenta que el diablo lo hace de esta manera también. Por eso debemos tener discernimiento para entender que el diablo es acusador y acusa, pero el Señor es quien nos consuela y nos alienta. A ver si entendemos esto. Dios muchas veces nos habla, principalmente a través de la palabra, acá es contundente, pero muchas veces el Espíritu de Dios trae a nuestra mente algún pensamiento porque quiere dirigirnos o guiarnos a algo. Ahora, ¿qué es esto de discernir? ¿Alguna vez tuviste que colar algo? ¿Sí? A los coladores se les llaman cernidores también, ¿así? ¿Puede ser? Bueno, la idea es que uno tiene que filtrar lo que pasa por la mente, porque hay pensamientos que vienen del lugar equivocado. ¿Sí? Hay tanta gente que se oscurece con sus pensamientos. Por ejemplo, lo que Dios le decía a Job es, ¿quién es el que oscurece el pensamiento con lo que dice? Estaba tan confundido que en el momento de desesperación empieza a oscurecer a través de lo que decía lo que estaba pensando. Entonces, la Biblia dice que a través de la libertad que tenemos en Jesús podemos elegir qué pensar y qué no pensar. Y podemos decir, esto viene de Dios y esto no viene de Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez tuviste alguna idea mala sobre alguien, no que justo fuiste iluminado? Pero vieron que somos muy prejuiciosos. ¿Qué es un prejuicio? Es hacer un juicio antes de tiempo. ¿Sí? Es sin tener todos los antecedentes o las pruebas, dejarme llevar por lo que vi, por lo que me pareció, por lo que me dijeron, y ya sacar mis propias conclusiones y decir, este no vale, este sí vale, este siempre actúa así, este seguramente dijo esto porque dijo esto y lo otro y lo otro. Hacemos argumentos que lo único que hacen es que ensuciemos estas relaciones sanas que Dios quiere que tengamos. Hay gente que se pasa días enteros pensando en pensamientos de culpa, de juicio, de remordimiento, de resentimiento. Es decir, seguramente debe estar pensando esto. Hay gente que se mortifica y se da manija y se da manija. ¿Viste cuando a veces la cabecita parece que uno le da un poquito de envión y empieza a darse manija sobre cosas que no son ciertas? Por ejemplo, suposiciones. Hay gente que hoy no puede vivir pensando en que le va a agarrar una enfermedad incurable o que le va a pasar algo terrible. Hay gente que hoy tiene miedo de salir a vereda por eso. No vaya a ver qué me pase. Por las dudas de esto. Pero hay gente que tiene tristemente una inclinación a dejarse llevar por pensar mal de los demás. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, pone pensamientos puros en nuestra mente. Ahora, si yo quiero perdonar, pero mi mente está llena de pensamientos oscuros, feos, de juicio, de resentimiento, de bronca, de celos, de sed de venganza, lo más probable es que no pueda perdonar jamás hasta que no extraiga esos pensamientos de mi mente, de mi corazón. Todo un tema, el tema de la cabecita. Porque podemos estar en el mismo lugar, escuchando el mismo mensaje, adorando al mismo Dios, creyendo en el mismo sacrificio de Jesús, pero alguno con su mente puede estar tan distraído. Alguno con su mente puede estar diciendo, sí, esto es para todos, pero para mí no, mi caso ya no tiene solución. Y otro puede estar diciendo, qué bueno, Dios me ama con un amor tan grande que yo no me lo merezco, qué lindo es disfrutar su presencia. Estamos todos en el mismo lugar, pero nuestra mente es la que habilita o cierra esta oportunidad de que Dios haga algo. Por eso la Biblia habla tanto de que uno tiene que cuidar sus pensamientos, y acá va a aparecer este versículo de Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado.
Dice Hebreos 5:14, de que una persona alcanza madurez cuando puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es esto de discernir? Discernir es darte cuenta y decir, como decía un amigo, es como comer pescado. Uno no puede tragarse las cosas enteras porque tienen espinas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Dice, bueno, saquemos las espinitas y comamos la carne. Uno no puede comer eso como comería un puré. Porque si comes así el pescado te va a quedar atravesada una espina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de discernir? La idea de discernir es colar y filtrar, decir, este pensamiento no lo voy a seguir alimentando, estimulando o dejando que me oscurezca la forma de pensar. Ahora, por eso recién leíamos, todo pensamiento que viene del reino de las tinieblas por lo general tiene que ver con malos deseos, por lo general tiene que ver con prejuicios, con culpa, con cosas oscuras. Ahora, todo pensamiento que viene de la voluntad de Dios, que viene del Espíritu de Dios, tiene que ver con qué? Seguramente con perdón, con paz. Como dice la palabra de Dios, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, qué tema, ¿no? A veces, desde que arrancamos el día hasta el final, hay pensamientos recurrentes que se quieren venir a instalar ahí. Solía decir Martín Lutero acerca de las tentaciones, porque las tentaciones, ¿cómo vienen? En forma de pensamiento. Entonces él decía, a ver, yo no puedo impedir que los pajaritos revoloteen arriba de mi cabeza. Ahora, es mi responsabilidad que no hagan nido en mi cabeza. Quiere decir que yo colaboré para que hagan un nido y traigan todas las ramitas y ya se instalen acá. Parece como que nuestra mente es un gran portaaviones, una playa de estacionamiento, una pista donde los avioncitos de pensamientos vienen y a veces uno dice, aterriza tranquilo, aterriza tranquilo. ¿Y qué es esto de discernir? Discernir es decir, esperá, este pensamiento no lo quiero pensar. Hay una idea, bueno, pero no es tan fácil. Seguro que no es fácil, pero Dios nos dio la autoridad para elegir qué pensar y qué no pensar. Es más, nos dice, insistí en pensar en estas cosas, elegí pensar en estas cosas. Santiago, una de las cosas que dice es que a veces uno es un juez con malos pensamientos. Imagínate que vos vas a defenderte de algo que te están acusando. Vamos a algo muy sencillo, te hicieron una multa. Entonces vos vas al tribunal de faltas y tú decís, bueno, uy, el que me va a atender me tiene cruzado. Entonces ya no importa lo que le diga porque adelante de sus ojos ya me tiene bronca. ¿Sí? Algunos dicen, no, el profe me tiene bronca, entonces no importa que le escriba todo, ya me tiene bronca y me va a reprobar. Bueno, qué triste es que nosotros cuando dejamos que invada nuestra mente estos pensamientos de resentimientos, de prejuicios, no estamos habilitando a que el poder del Espíritu Santo de Dios sane nuestras relaciones, sane nuestras emociones y nos habilite a ser de bendición a los demás. Para que podamos perdonar uno tiene que despejar la mente. Es como que, decir, bueno, si vamos a hacer una operación, el quirófano tiene que estar limpito. Si vamos a ser instrumentos en las manos del Señor que Dios va a utilizar para bendecir a otros, Dios utiliza vasos limpios y esos vasos limpios comienzan cuando los pensamientos son limpios. Por eso el Salmo 119:9 dice, ¿cómo una persona joven puede limpiar su camino? Guardando la palabra de Dios. Saben que a veces la palabra de Dios uno la lee y dice, uy, la verdad que me la olvidé, que no estuve con todas las luces, que no la entendí mucho. La palabra de Dios, aunque yo la lea y no la haya comprendido en su totalidad, tiene ese poder del agua, purifica la mente, purifica la mente. Es algo interesante esto acerca de preparar la mente para perdonar. Es interesante que la madurez, según lo que dice Hebreos 5:14, se obtiene por usar nuestros sentidos, por filtrar nuestros pensamientos. ¿Sabes que muchas de las bendiciones espirituales que Dios nos da las perdemos por malos pensamientos? ¿Sabés que la presencia de Dios prometida, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a veces uno se la puede perder por estar distraído pensando en pavadas? Decime si alguna vez no te pasó que era el mejor día, soleado, el clima ideal, todo lo que vos quieras, estaba todo dado,
pero te viene un pensamiento como a ese boxeador que le puso un gancho en la mandíbula a alguien y lo dejó tambaleando, un pensamiento recurrente, un pensamiento de algún recuerdo que te arruinó el día. Sí, el día, sí, el día. Y a veces hay pensamientos que te arruinan semanas enteras. Porque uno dice, bueno, voy a dormir y mañana está ahí esperándote para desayunar. ¿Qué tema? Dios nos ha dado la oportunidad de decir, este pensamiento lo llevo esclavizado a que obedezca a Cristo. No, no, no. Yo no soy esclavo de lo que pienso, puedo elegir qué pensar. Hasta que no empecemos a utilizar esto, no vamos a poder madurar espiritualmente, porque nuestras emociones se ven afectadas muchas veces por pensamientos que me vienen, es decir, uy, me acuerdo de esto. Hay gente que no puede vivir ni el presente, ni mirar con esperanza el futuro, porque sigue anclado a cosas que le hicieron. Y el enemigo, que es un fiscal, el enemigo que es un padre de la mentira, de la acusación, tiene un montón de datos para pasarme todos los días y yo quiero tomar mates con él. Me puede hacer pensar mal de este, del otro, de aquel, o me puede hacer recordar con lujo de detalle lo que me dijeron hace 58 años atrás. Y esta mañana me puede arruinar la mañana. Entonces, tengo que defenderme de esas cosas. Por eso la Biblia habla de que los dardos del enemigo son como dardos que pinchan, que queman, y uno los tiene que apagar con el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? No es ni más ni menos que decir, momento, yo no quiero más pensar en esto, prefiero meditar en la palabra de Dios, porque el que medita en la palabra de Dios es como un árbol que lleva fruto, no importa la situación que le toque vivir, es como que está plantado al lado de un río y siempre tiene savia, siempre tiene hojas, siempre está vigoroso, siempre da fruto. Bueno, esto tiene mucho que ver con tener una mente sana y libre de un montón de cosas que nos limitan. Saltamos algunas cositas que aparecen acá en la página 70, dice, necesitamos refrenarnos y dejar de juzgar situaciones y de juzgarnos unos a otros, y en lugar de eso bendecir y perdonar para que el Espíritu Santo pueda fluir a través nuestro. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, Él nos edificará y nos animará. Aún bendecirá a otros cuando nosotros bendigamos y no maldigamos, cuando perdonemos y no acusemos. Bendigan a quienes los persiguen, era lo que hoy habíamos leído. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante tiene mucho que ver con relaciones sanas. Quiero detenerme en algo, ya venimos con la ley del juicio, que es espectacular. Quiero que nos vayamos a Romanos 8, 28. Es uno de los versículos tan conocidos que habla de que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8, 28. Pero esa es una parte, eso es media verdad. A ver, al que madruga Dios lo ayuda, ¿sí? Es un dicho, ¿sí? Pero si vos madrugás y no haces más nada, no esperés que Dios te ayude. Madrugar, pero uno tiene que sembrar para poder cosechar. Aún los pajaritos tienen que salir a buscar. La comida va a estar, pero la tienen que salir a buscar. Ahora, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, no termina ahí el versículo. Fíjense lo que sigue diciendo 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando habla de todas las cosas, implica todas las situaciones, todo mi pasado, todo lo que hoy me toca vivir, todo lo que entiendo y todo lo que no entiendo. Ahora, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que está diciendo que las cosas me ayudan a bien si yo sigo los propósitos de Dios. Si yo hago lo que quiero, pero digo, Dios, te amo con todo mi corazón, nada me va a ayudar a bien. Al contrario, Dios va a permitir que ciertas situaciones no me salgan hasta que no me humille y me arrepienta de corazón. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo?
Porque a los que antes conoció, qué bien, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primer hijo entre muchos hermanos. Sigue hablando de todo un plan de Dios para nuestra vida, de que Él pensó en nosotros antes de que hubiéramos nacido, de que nos llamó, de que aún preparó un destino para nosotros, de que nos justificó a través de Jesús, pero habla de algo. El propósito de Dios es hacernos parecido a su Hijo. Si pudiéramos entender esto, a ver, ¿qué es parecidos a su Hijo? No quiere decir que te va a crecer la barba si sos mujer. No quiere decir que te tenés que dejar el pelo largo si a lo mejor no te crece. No es la idea de que tengamos la misma fisonomía que las películas o las pinturas nos pintan acerca de Jesús. La idea de Dios es que vos y yo seamos semejantes a su Hijo. Así como cuando Dios dijo de su Hijo que se estaba bautizando, este es mi Hijo amado, tengo placer al verlo. Dios todos los días quiere tener placer con lo que pensás, con lo que decís, con cómo actuás, con lo que haces por los demás. La idea de Dios es que Él va a hacer que todo lo que gire alrededor tuyo te ayude a esto, a que seas más parecido a Jesús. Claro, mientras uno se revele a esto y uno empieza a interpretar y a decir, bueno, yo lo amo a Dios, así que Él tiene que hacer que todas las cosas me terminen saliendo bien. Lo que va a terminar pasando es que Dios me va a tener dando vueltas siempre en el mismo lugar hasta que cambie de actitud. Entonces, es interesante que aún las ofensas de los demás, que aún las situaciones pesadas que uno quisiera evitar en la vida, no sé si alguna vez viste la película Click, de alguien que le dieron un control de la vida, una cosa medio extraña, pero la ilustración es interesante. Él cada vez que tenía un problema y una situación difícil, la salteaba en la vida, la salteaba, avanzaba. Y se dio cuenta que las situaciones más importantes de la vida son ellas que él tendría que haber vivido y enfrentado. Muchas veces situaciones de dolor, muchas veces situaciones incómodas, pero que hacen que ahí se genere nuestro verdadero carácter y las cosas valiosas reluzcan más que el oro. ¿Qué tema? Porque estamos hablando de sanidad, de esas cosas que nos han pasado en la vida, y esto tiene mucho que ver con exponernos a la luz de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estar disponibles para que Dios haga que todas las cosas que me han pasado ayuden a bien, para que me parezca más a Jesús, y no para que lo haga Jesús más parecido a mí mismo. No sé si es la idea, ¿sí? Bueno, la idea es que Dios hace que todas las cosas que me pasen, en especial todas las relaciones, me ayuden a templar el carácter. Hay una cosa que dice el apóstol Pedro, habla de que hay personas que tienen compañeros de trabajo que, así le dice la Biblia, son difíciles de soportar. Son inaguantables. Sí, es difícil de soportar, es difícil de aguantar. ¿Y qué dice que hay que hacer? Orá para que Dios te los saque. Señor, hace algo con ellos. Uno se va a dar cuenta que aún Pablo, con las diferentes circunstancias que le va tocando vivir, él se va dando cuenta de que Dios está templando su forma de ser, su forma de hablar, y todo Dios hace que termine ayudando a ese propósito que tiene de formar a Cristo en la vida de Pablo. Cuando uno empieza a entender esto así, uno dice, wow, Señor, aún esas cosas que yo quizás más reniego y quisiera cambiar, son las grandes cosas que vos me estás haciendo para que yo rinda esa materia, que es la que más me va a hacer madurar y disfrutar de la vida cristiana. Es algo interesante, me quedé con el mate. Bueno, la ley del juicio. Seguimos porque esto tiene mucho que ver con el perdón. El Señor quiere llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, estamos en la página 71, y trabajar poderosamente para restaurarnos. Que dice Mateo 7, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto significa que, si exigís justicia y restitución por los pecados cometidos en tu contra, entonces se te tratará de la misma manera, de la manera como tratemos, seremos tratados.
La justicia es buena, pero la misericordia es mejor. Saben que en el Antiguo Testamento había una ley que era ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y uno la ve y dice, está buena, ojalá si eso hoy se cumpliera, ¿sabe qué? ¿Me robaron? Listo, me tienen que devolver no solamente lo que me robaron, sino lo que me robaron más el daño que me causaron por el robo. ¿Se acuerdan cuando David, el profeta Natán le habla de que le habían robado una oveja? Y entonces dice, bueno, tiene que devolverle 4 tantos lo que robó. 1, 4 tiene que devolverlo. Imagínense si cada persona que roba devolvería 4 veces lo que robó. Se daría cuenta de que robar no es un buen negocio. Bueno. Ahora, pero fíjate cómo esto de ojo por ojo y diente por diente. Si alguien lastimaba a alguien en un ojo, tenía que ser lastimado en el ojo. Si alguien le sacaba el ojo a alguien, le tenían que sacar el ojo. Alguno dirá, es justo. Por supuesto que es justo. ¿Y diente por diente? Y sí, si en una riña de gallos te sacaban un diente, el que te sacaba un diente también tenía que sacarse un diente. ¡Qué justo! Ahora, ¿saben qué? El problema es que nosotros somos injustos. Y que por un lado nos encanta que el que la hizo la sufra y la pague hasta las últimas consecuencias. Por eso vas a escuchar el canon, justicia, justicia, justicia. En todo el mundo la gente reclama justicia. Ahora hay un problema. Por lo general, aunque nosotros acusamos a los demás, tenemos las mismas actitudes. Y somos igual y como peor, porque peor es feo, pero peor es peor todavía. Santiago y también la carta de Romanos lo dice de los judíos. Los judíos religiosos condenaban a los demás. Y ellos como que se ponían en jueces y decíamos, nosotros sabemos la ley de Dios, y se ponían como un escalón más arriba de los demás y condenaban y le decían, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y Jesús dice, ustedes son como tumbas que por afuera están limpitas y tienen flores, pero adentro están llenas de huesos podridos. ¿Qué estaba diciendo? En lo que ustedes condenan a los demás, ustedes son igual o más que culpables que ellos. ¿Qué es lo que pasa? Nos encanta que a nosotros nos traten con gracia y misericordia, pero a la hora de cobrar las cosas que nos hicieron a nosotros, queremos justicia, que la pague, que la sufra. Entonces el Señor pone algo mucho más equilibrado, es decir, con la misma medida con que vos medís y tratás a los demás, así vas a ser medido. ¿Conoces? ¿O te ha tocado vivir? Conozco muchos casos de gente de que cuando algún hermano, algún amigo metieron la pata, los acusaron hasta las últimas consecuencias. Y dijeron, esta gente no merece esto, y lo aquello, y lo otro. Y como que se ensañaron contra alguien que había caído y se había equivocado. Al poco tiempo ellos terminaron viviendo la misma situación. Y no les encantó que los hayan tratado como ellos fueron tratados. Es todo un tema. En el Antiguo Testamento, este tema legal, este tema de ojo por ojo, diente por diente, que era muy justo, se dieron cuenta de que no había gente justa para poder aplicar esta disciplina. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece en el juicio esta palabra que es maravillosa, misericordia. ¿Se acuerdan esta historia que mencionábamos miércoles anteriores de este siervo que pide por favor que el rey lo perdone y cuando el rey lo perdona una deuda terriblemente grande, él después no está dispuesto a perdonar un poquitito? ¿Y qué hace? A la cárcel. Hay una tendencia en el ser humano de nos encanta que nos perdonen, nos encanta que nos traten mejor de lo que merecemos, pero cuando alguien nos lastimó, nos encanta que sufra y que pague con el rigor de la ley. Somos así. Hay un problema. Todo lo que sembramos cosechamos. Hay algo aún mayor en el Nuevo Testamento que este tema de la justicia. Y es la gracia de Dios. El final de la página 71 dice, si queremos justicia, seremos tratados bajo la misma regla. Pero debemos saber que también es el ámbito donde el acusador, Satanás,
sabe moverse bien y sobresale. Ahora, ninguno de nosotros podría ser salvo si recibiéramos la justicia que merecemos. Sin embargo, hay un ámbito en el cual Satanás no puede entrar y acusarnos. Este ámbito es la gracia del Señor Jesucristo, el lugar de la misericordia, el amor y el perdón. El Salmo 103 dice, ¿qué Dios es como nuestro Dios? Que a la hora de bendecirnos nos da más de lo que merecemos. A la hora de perdonarnos no nos paga de acuerdo a lo que merecen nuestros hechos. Eso es gracia. Ahora, a veces nos encanta saber que Dios nos perdona, pero ¿cómo nos cuesta tratar con esa misma gracia a cada una de las relaciones que nos toca tener en la vida? En algunas cosas nos encanta la justicia, en otras nos encanta la misericordia. ¿Por qué no vivir bajo la gracia de Dios en todas nuestras relaciones? Esta gracia de Dios hace que nos pongamos en la actitud correcta para que Dios siga derramando gracia sobre gracia, gracia abundante, y que esa gracia pueda bañar nuestras relaciones y sanar nuestros corazones y sanar esas situaciones que serían insalvables a no ser por la intervención divina del Señor Jesús. Estamos en una época complicada, donde alguien puede denunciar a otro y mientras acusa a alguien se está acusando a sí mismo porque en su intimidad y en su vida privada está haciendo lo mismo o lo peor. Como iglesia de Cristo somos enviados al mundo a reconciliar a las personas con Dios. Y la única forma de reconciliar es a través de la gracia que alguna vez hemos recibido. Santiago 1:20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Generalmente hay un dualismo en nuestro corazón, queremos gracia y misericordia para nosotros, pero justicia para el trato con los demás. Esto es lo que hizo ese siervo malvado de Mateo 18. La verdad es que la gente hiere a la gente. Los padres hieren a sus hijos, los hijos hieren a sus padres. Familias han vivido traumas durante muchos años que mientras sus hijos fueron creyendo. Cuando preguntamos cómo era papá, cómo era mamá, cómo eran tus hermanos, cómo te trataban, por lo general sale ese listado de cosas, de juicios acumulados, de broncas, de resentimientos, que inconscientemente están ahí a flor de labios. Ahora, luego nos preguntamos por qué seguimos en nuestras vidas cometiendo los mismos patrones de dolor y de rechazo. Es porque no dejamos que la gracia de Dios sane esas heridas. Quien haya llegado el tiempo, quizás haya llegado el tiempo que dejemos nuestros reclamos de justicia y restitución a los pies de la cruz, permitiendo que la gracia y la misericordia de Jesús fluyan en nuestro interior. Cuando alguien está por acusar a alguien y lo denuncia con la intención de que el otro pague, de que el otro devuelva, de que el otro haga esto, lo otro. Ahora, es interesante que cuando uno está lleno de gracia, lo que hace es retirar los cargos. Lo que hace es decir, listo, mujer, ni yo te condeno, no peques más. La palabra de Jesús en la cruz, cuando se le burlaban, le gritaban de todo, bajate de la cruz, a otro salvaste, a vos no te podés salvar. La palabra de Jesús fue, retira los cargos, Padre, de lo que me están haciendo. No saben lo que están haciendo, perdonalos. Como el propósito de Dios es formar en mí el carácter de Cristo, Dios espera de que viva de esa forma llena de gracia. Elegir perdonar, estamos ahí. Cuando uno experimenta la hermosa misericordia del Señor, cuando nuestros pecados han sido perdonados, tiende a ser menos severo con los demás. La gracia de Dios nos va transformando y dispone nuestro corazón a hacer lo que Él mismo mandó, perdonarnos unos a otros. Yo no puedo pedir misericordia para mí y justicia para otro. No puedo reclamar para mí misericordia sin juicio y desear para otros el juicio sin misericordia. Esto de elegir perdonar
tiene que ver con una decisión de fe, porque estamos hablando de un mundo real, de un mundo donde quizás al recordarlo todavía seguís llorando o entristeciéndote, cosas que quedaron ahí sin resolver. Alguno dirá, bueno, ¿qué hay que hacer para resolverlas? Hay que buscar el telorio en el auto de Volver al Futuro y viajar a ese momento y tratar de evitarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una gran comida, invitar a esas personas que nos dañaron y ponerles veneno en la comida, o decirle, bueno, a ver si arreglamos una vez por todas. ¿Cuántas cenas familiares se echaron a perder por querer arreglar los momentos de la comida, cosas que no se habían solucionado en años? Bueno, ¿cómo se pueden resolver estos conflictos de años? En cuanto dependa de nosotros, podemos hacer nuestra parte. Hay gente que quizás jamás va a querer resolver sus conflictos porque necesita encontrarse con Dios. Pero nosotros que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y lo amamos y hemos experimentado gracia, tenemos la capacidad, la autoridad y aún el mandato de obedecer esto que Dios nos ha dicho. Estén en paz con todas las personas. Perdonen y serán perdonados. Traten con misericordia y serán tratados con misericordia. Amen. Si han sido amados por la gracia del Señor. Hay una deuda no saldada. Nos deben, pero podemos darle el regalo de nuestro perdón. Podemos entrar en la misericordia de Dios y decir, quiero que la misericordia triunfe sobre el juicio. Es lo que Dios me está pidiendo. La gracia del Señor es más que suficiente para mí. Les daré mi perdón, aunque no se lo merezcan, como mi Padre Celestial me ha dado su perdón, sin que yo lo merezca. Es el tiempo de perdonar, es la última partecita. Y quiero que leamos una última cosita. Bueno, ahí aparece el versículo de el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero vamos a la partecita final. Es tiempo de perdonar, y ya es tiempo de terminar también. Ya que es tiempo de perdonar, perdoname si me retraso. No te decimos con simpleza que tenés que perdonar. Lo que queremos decirte es que es la única manera de salir de tu prisión interior, es perdonando y arrepentirte acerca de juzgar. Hay algo interesante que dice acá. Perdonar es como liberar a un prisionero y luego darse cuenta que el prisionero era uno. Cuando Jesús sufrió la crueldad más grande de todas, no dijo, Padre, atrapa a estos asesinos y dales lo que merecen, sino su oración fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me encanta la última frase con la que termina. Esta es la razón por qué Hebreos 12 habla de que la sangre de Jesús está clamando cosas mucho mejores que la sangre de Abel. Hebreos habla de que, ¿saben? El primer asesinato que hubo en la tierra fue que Caín mató a su hermano Abel. Y cuando Dios le pregunta a Caín, che, ¿dónde está tu hermano Abel? Él dice, ¿qué sé yo no soy el que tiene que estar cuidando a mi hermano. Entonces Dios dice, la sangre de tu hermano que derramaste está clamando justicia desde la tierra. Ahora, en Hebreos se habla de que la sangre de Jesús clama, pero clama algo mucho más superior que esa justicia que clamaba la sangre de Abel. La sangre de Jesús clama por el perdón de nuestros pecados. Esto es algo interesante. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él derramó su sangre para borrar, perdonar, saldar, limpiar, restaurar y borrar toda condenación y antecedente contra aquellos que creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y termina diciendo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Generalmente cuando nos convertimos al Señor, nos damos cuenta de que tenemos mucho rencor en el corazón y necesitamos ser libres. Fíjense esta frase final. Retener las heridas, guardar rencores y resentimientos, es como darle una copia de la llave de tu casa al enemigo. Alguno dirá, che, no, pero que acá quedó en blanco, habría que terminar con una frase más linda esto. El tema es que hasta que uno no decide perdonar, no importa todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, nuestra relación con Dios se ve limitada. Nuestra relación con los demás se ve
a veces deteriorada. Y lo que le pasa a nuestro propio corazón es que el Espíritu de Dios nos impulsa a que tomemos la decisión mientras la demoremos. Estamos prolongando la agonía de heridas que tenemos quizás desde hace tanto tiempo. Mientras suena esta canción que le voy a pedir a Seba, que es "No hay lugar más alto que estar a tus pies", yo quiero que cierres tus ojos un ratito y ya nos vamos a casa. Dimos rápidamente este tema de la ley del juicio, de que la misericordia es superior, porque por la misericordia del Señor hemos sido salvos. Hemos estado hablando de que para Dios las relaciones son primordiales. Nuestra vida familiar es una vida que depende de buenas relaciones. Nuestra vida de iglesia depende de relaciones. Nuestra vida en este mundo, nuestra misión depende de cómo nos relacionamos con los demás. Y si nuestras relaciones están desgastadas, lastimadas, no estamos cumpliendo con nuestro papel en esta vida. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude, pero hasta que no tomemos decisiones concretas acerca de lo que le pasa a nuestro corazón, de que decidamos retirar para siempre los cargos que tenemos contra cualquiera que nos haya ofendido, no estamos dando lugar a que la gracia de Dios llene los espacios lastimados de nuestro corazón. Por mi función a veces de martillero tengo que ir a aceptar algunos cargos, hacer algunas presentaciones en los tribunales y cuando voy a un juzgado hay algo que me llama la atención por lo general. Cantidad y cantidad y cantidad y cantidad parvas de expedientes. Cada expediente es un conflicto sin solucionar. Ni hablar lo que es ir a un juzgado de familia. ¿Cuántas heridas hay representadas en esos legajos? ¿Qué tema es que el corazón a veces es un archivo donde se guardan expedientes sin solucionar por años? Pensar que en la cruz se solucionaron todos nuestros antecedentes. Cuando Jesús dijo consumado es, ya está pagado. Perdono, no reclamo más. Ese perdón es tan poderoso. Ese dolor con el cual Jesús se identificó es tan poderoso que hoy nos impulsa a querer perdonar a todo aquel que nos haya ofendido. No importa si lo merece o no. Es lo que Dios nos pide, nos manda que hagamos. ¿Estaría tan lindo volver de nuevo a los pies de Jesús? Ese Jesús que todavía tiene las marcas de los clavos, como testimonio de que cada vez que nos ve pecar, que nos ve equivocarnos, ve esas heridas, ve esas cicatrices y dice, yo ya pagué el perdón. Ya lo justifiqué para siempre. ¿Será que al mirar la cruz también nosotros podemos decir lo mismo? Perdono todo lo que me hicieron. Y de ahora en más quiero tener relaciones sanas. Con Dios, con los demás y conmigo mismo. Señor, en esta nochecita, habiendo hablado de tantos temas que sabés cómo nos pegan más o menos de acuerdo a la situación de cada uno, te agradecemos, Señor, porque en ti hay perdón, hay restauración, hay sanidad, porque sanas a los quebrantados de corazón, porque vendas las heridas de aquellos que están lastimados, porque eres capaz de hacer que las cosas queden saldadas, perdonadas y solucionadas para siempre. Porque aún todas esas cosas que nos han detenido hasta hoy pueden ser el punto de partida para que tu plan perfecto se cumpla en nosotros. Señor, yo quiero pedirte de que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo aplique tu palabra, tu consejo,
nos des la valentía para tomar la decisión correcta, porque cuando hacemos tu voluntad somos dichosos. Aprovechamos este momento para valorar el perdón de todos nuestros pecados, una salvación tan grande y tan perfecta, y una gracia tan maravillosa que nos ha recibido así como somos, y nos ha hecho tus hijos. Bendito sea tu nombre. Señor, que a través de nosotros muchos se reconcilien con Jesús, porque tengamos corazones sanos de resentimientos, de odios, de broncas y de heridas del pasado. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, perdóname porque nos pasamos unos minutitos más. Gracias, amigo Seba, por esta canción. Te propongo que la última va a ser el miércoles.